Desde el centro de conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Semestral número 187 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, como ustedes sabrán, nuestro querido amigo y consiervo, el elder Robert D. Hales, del Quórum de los 12 Apóstoles, ha fallecido pacíficamente esta tarde a las 12:15 en el hospital, rodeado de su esposa, otros miembros de la familia y el presidente Russell M. Nelson. Lo extrañaremos. Su sabiduría y bondad han bendecido nuestras vidas por muchos años. Expresamos nuestro amor a su dulce esposa, Mary, y extendemos nuestras sinceras condolencias a la familia. Más adelante se dará información referente al funeral del elder Hales. Hermanos y hermanas, al comenzar esta sesión de conferencia, expresamos gratitud por el presidente Thomas S. Monson, bajo la dirección de quien nos hallamos reunidos aquí hoy y está en su casa. La música de esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón, bajo la dirección de Mac Wilberg y Ryan Murphy, con Bonnie Woodfeld y Linda Margetts al órgano. El coro dará comienzo a esta reunión cantando «Oh Rey de Reyes, ven». La primera oración la ofrecerá el elder Joseph W. Citati, de los 70, después de la cual el coro cantará «En el mundo he hecho bien». Lord of
our loving Father in heaven, as we start the concluding session of this semi-annual General Conference, we thank Thee for the outpouring of Thy Spirit, which we have felt in the messages that we have received. We are grateful for the restored gospel of Thy Son, and for our living prophet, President Thomas S. Monson, and all the apostles that we sustain as prophets, seers, and revelators. Father, would Thy hand be upon them and upon their families, that they may feel of Thy love and experience Thy healing power and comfort according to their needs. Father, unitedly, our hearts go out to Sister Mary Hales and her family Pedimos por at this tender la time. hermana Hels y también por su We familia. are gathered here and in all parts of the world Y también to learn Thy word. pedimos que And sepamos pray tu now voluntad. that our hearts and minds might También de que be nuestro corazón y nuestra open, that we mente might hear recuerden and ponder and y understand, sepan y podamos that we might go comprender forth and do Thy will. In the que name tu of Thy obra Son, siga Jesus adelante en el nombre de Christ. Jesucristo. Amén. Done any good in the world.
Ahora tendremos el privilegio de escuchar al elder M. Russell Ballard del Quórum de los 12 Apóstoles. A él le seguirá el hermano Tad A. R. Callister, quien sirve como presidente general de la escuela dominical. Luego, el elder Johnny L. Koch, de los 70, se dirigirá a nosotros. A él le seguirá el elder Stanley G. Ellis, quien fue relevado ayer de servir como 70 autoridad general. Hace 170 años, Brigham Young contempló el valle del lago Salado por primera vez y declaró: "Este es el lugar correcto". Conocía el sitio porque el Señor se lo había revelado. Para 1869, más de 70,000 santos habían realizado un viaje similar. A pesar de sus muchas diferencias de idioma, cultura y nacionalidad, compartían el testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la restauración del Evangelio de Jesucristo y el deseo de edificar Sión, un lugar de paz, dicha y belleza, en preparación para la segunda venida del Salvador. Entre aquellos primeros santos en llegar a Utah estaba Jane Manning James, que era hija de un esclavo liberado, conversa de la Iglesia restaurada y una discípula muy admirable que afrontó difíciles retos. La hermana James continuó siendo una fiel santo de los últimos días hasta su muerte en 1908, a la edad de 87 años. Ella escribe: "Quiero decir aquí mismo que mi fe en el Evangelio de Jesucristo, tal como lo enseña la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, es tan firme hoy como lo era en el día de mi bautismo. O mejor dicho, si acaso es posible, aún más firme. Pago mis diezmos y ofrendas, guardo la palabra de sabiduría, me acuesto y me levanto temprano, y trato humildemente de dar un buen ejemplo a todos". La hermana James, como tantos otros santos de los últimos días, no solo edificó Sión con sangre, sudor y lágrimas, sino que también procuró las bendiciones del Señor al vivir los principios del Evangelio lo mejor que podía, mientras perseveraba con fe en Jesucristo, el gran sanador de todos los que lo buscan con sinceridad. Los primeros santos no fueron perfectos, pero establecieron el cimiento sobre el cual formamos familias y una sociedad que aman y guardan convenios, lo cual se recalca en diversas noticias de todo el mundo debido a nuestro compromiso para con Jesucristo y a nuestras labores voluntarias para ayudar a personas cercanas y distantes. El presidente Eyring quisiera agregar mi agradecimiento a todos aquellos que trabajaron en las ayudas prestadas en Texas y en otros lugares. Tengo la profunda convicción de que si perdemos nuestros vínculos con quienes nos han precedido, incluso nuestros antepasados pioneros, perderemos un preciado tesoro. He hablado sobre la fe en cada paso en el pasado y lo seguiré haciendo en el futuro, porque sé que las próximas generaciones deben tener la misma clase de fe que los primeros santos tenían en el Señor Jesucristo y en su Evangelio restaurado. Mis propios antepasados estaban entre aquellos fieles pioneros que tiraron de carros de mano, viajaron en carretas y caminaron hasta el estado de Utah. Ellos, como la hermana Jane Manning James, tenían gran fe en cada uno de los pasos que dieron al hacer su propio viaje. Sus diarios personales abundan en descripciones de dificultades, hambre y enfermedad, y también en testimonios de su fe en Dios y en el Evangelio restaurado de Jesucristo. Tenían pocos bienes terrenales, pero gozaban de la abundancia de las bendiciones de la hermandad que hallaron en la Iglesia de Jesucristo. Cuando podían, elevaban al oprimido
y bendecían al enfermo mediante el servicio mutuo y en virtud del sacerdocio de Dios. Las hermanas del Valle Cache, en el norte de Utah, ministraban a los santos conforme al principio de la Sociedad de Socorro, de trabajar en unidad para ayudar a los necesitados. Mi bisabuela Margaret McNeil Ballard prestó servicio junto a su esposo, Henry, mientras éste presidió como obispo del barrio segundo de Logan durante 40 años. 40 años. Margaret fue presidenta de la Sociedad de Socorro por 30 de esos años. Ella alojaba en su casa al pobre, al enfermo, y a la viuda, y al huérfano, e incluso vestía a los fallecidos con las ropas blancas del templo. Aunque es pertinente e importante recordar el histórico viaje pionero de los mormones del siglo XIX, de los miembros de la Iglesia, debemos recordar que el viaje por la vida continúa para cada uno de nosotros, conforme mostramos nuestra propia fe en cada paso. Los nuevos conversos ya no se congregan en los asentamientos pioneros del oeste de Estados Unidos. En vez de ello, los conversos se reúnen en sus congregaciones locales, donde los santos adoran a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Hay más de 30,000 congregaciones establecidas en todo el mundo, y todas se congregan en su propia Sión, como indican las Escrituras, porque esta es Sión, los puros de corazón. Al andar por el camino de la vida se nos prueba para ver si procuraremos hacer todo lo que el Señor ha mandado. Muchos de nosotros estamos en asombrosos viajes de descubrimiento, los que llevan a la realización personal y al esclarecimiento espiritual. Sin embargo, algunos estamos en un viaje que lleva a pesares, pecado, angustia y desesperación. En tal contexto, hagámonos la pregunta, ¿cuál es nuestro destino final? ¿A dónde nos llevan nuestros pasos? ¿Y nos conduce nuestro viaje a la multiplicidad de bendiciones que el Salvador ha prometido? El viaje de regreso a nuestro Padre Celestial es el viaje más importante de nuestra vida y continúa cada día, cada semana, cada mes y cada año, conforme aumentamos la fe en Él y en su amado Hijo Jesucristo. Debemos poner cuidado en hacia dónde nos llevan nuestros pasos en la vida. Debemos estar atentos y dar oído al consejo que Jesús dio a sus discípulos al responder estas preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Dinos. Y respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, ya sea hombre o mujer. Repito hoy el consejo dado anteriormente por los líderes de la Iglesia. Hermanos y hermanas, mantengan pura la doctrina de Cristo y nunca se dejen engañar por quienes la tergiversan. El Evangelio del Padre y del Hijo se restauró mediante José Smith, el profeta de esta última dispensación. No escuchen a quienes no se hayan ordenado ni apartado para su llamamiento en la Iglesia, ni a quienes los miembros de la Iglesia no reconozcan de común acuerdo. Cuídense de las organizaciones, grupos o personas que afirmen tener respuestas secretas a preguntas doctrinales y que digan que los apóstoles y profetas de la actualidad no las tienen o que no las comprenden. No escuchen a quienes los tienten con estrategias para enriquecerse. Nuestros miembros han perdido muchísimo dinero, así que tengan cuidado. En algunos lugares, muchos de nuestros miembros son imprudentes y buscan conocimientos secretos en prácticas costosas y cuestionables que ofrecen curación y apoyo. Una declaración oficial de la Iglesia que se publicó hace un año dice: instamos a los miembros de la Iglesia a ejercer cautela en cuanto a participar en cualquier grupo que prometa, a cambio de dinero, curaciones milagrosas
o bien que afirmen tener métodos especiales para acceder al poder para sanar, aparte de los poseedores del sacerdocio debidamente ordenados. El manual de la Iglesia aconseja: los miembros no deben recurrir a prácticas médicas ni de salud que sean cuestionables desde un punto de vista ético o legal. Los líderes locales deben aconsejar a los miembros que tengan problemas de salud que consulten a profesionales competentes, que tengan una licencia en el país donde ejerzan. Hermanos y hermanas, sean prudentes y tengan en cuenta que tales prácticas pueden resultar atractivas emocionalmente, pero en última instancia podrían ser espiritual y físicamente perjudiciales. Para nuestros antepasados pioneros, la independencia y la autosuficiencia eran cruciales, pero su sentido de pertenencia a la comunidad era igual de importante. Trabajaban juntos y se ayudaban el uno al otro a superar los problemas físicos y emocionales de la época. Para los hombres estaba el quórum del sacerdocio y a las mujeres les prestaba servicio la sociedad de socorro. Esas situaciones no han cambiado en nuestros días. La sociedad de socorro y los quórums del sacerdocio se ocupan del bienestar espiritual y temporal de nuestros miembros. Permanezcan en la senda del Evangelio al tener fe en cada paso, de modo que puedan volver a salvo a la presencia del Padre Celestial y del Señor Jesucristo. El Señor es nuestro preciado Salvador. Él es el Redentor del mundo. Debemos honrar su sagrado nombre y no darle mal uso de modo alguno, y esforzarnos siempre por guardar sus mandamientos. Si así lo hacemos, nos bendecirá y conducirá de regreso al Padre Celestial. Invito a todo aquel que me oiga a dar la bienvenida y acoger a cualquier persona que esté haciendo su viaje hoy en día, sin importar en qué parte de su travesía se halle. Por favor, recuerden que no hay mayor bendición que alguien pueda compartir que el mensaje de la restauración, el cual, si se recibe y se vive, promete gozo y paz sempiternos. Sí, la vida eterna. Usemos nuestra energía, fortaleza y testimonios para ayudar a los misioneros a buscar, enseñar y bautizar a los hijos de Dios, a fin de que éstos puedan tener el poder de la doctrina del Evangelio como guía en su vida cotidiana. Debemos acoger a los hijos de Dios con compasión y eliminar todo prejuicio, incluso el racismo, el sexismo y el nacionalismo. Que pueda decirse que en verdad creemos las bendiciones del Evangelio restaurado de Jesucristo son para todo hijo de Dios. Testifico que el viaje continúa y los invito a permanecer en la senda del Evangelio al seguir adelante conforme tiendan la mano a todos los hijos de Dios con amor y compasión, para que todos podamos, en unión, purificar nuestro corazón y limpiar nuestras manos, a fin de recibir la multiplicidad de bendiciones que aguarda a todos los que verdaderamente aman a nuestro Padre Celestial y a su amado Hijo, por lo cual ruego en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén. El libro de Mormón no solo es la piedra angular de nuestra religión, sino también puede llegar a ser la de nuestro testimonio, para que así cuando afrontemos pruebas y preguntas sin respuesta, podamos fortalecer ese testimonio. Este libro es la pesa en la balanza de la verdad que sobrepasa todas las pesas combinadas de los argumentos de los críticos. ¿Por qué? Porque si es verdad, entonces José Smith fue un profeta y esta es la iglesia restaurada de Jesucristo, sin importar cualquier otro argumento que diga lo contrario. Los críticos tienen la determinación de refutar el libro de Mormón, pero los obstáculos a los que se enfrentan son inconmensurables, ya que este libro es verdadero.
En primer lugar, ellos deben explicar cómo José Smith, un chico granjero de 23 años con educación académica limitada, creó un libro con cientos de nombres propios y lugares únicos, así como relatos y acontecimientos detallados. Muchos críticos proponen que era un genio creativo que se basó en muchos libros y otros recursos locales para crear el contenido histórico del Libro de Mormón. Pero en contra de su afirmación, no hay un solo testigo que declare haber visto a José con estos supuestos recursos antes de que comenzara la traducción. Aunque este argumento fuera verdad, es insuficiente para explicar la existencia del Libro de Mormón. También se debe contestar la siguiente pregunta: ¿cómo leyó José todos estos supuestos recursos? ¿Cómo separó lo irrelevante y cómo mantuvo los hechos en orden de quién estaba en qué lugar y cuándo? ¿Y cómo entonces los recitó perfectamente de memoria? Cuando José traducía no tenía ningún apunte en absoluto. De hecho, su esposa Emma recordó que él no tenía ningún manuscrito ni libro de cualquier donde pudiera leer. Si hubiera tenido algo así, no me lo habría podido ocultar. ¿Cómo entonces llevó a cabo José Smith la increíble hazaña de dictar un libro de más de 500 páginas sin ningún apunte? Para hacerlo no solo tuvo que ser un genio creativo, sino también tener una memoria fotográfica de proporciones prodigiosas. Pero si eso es verdad, ¿por qué sus críticos no resaltan ese talento maravilloso? Esos argumentos solamente explican el contenido histórico del libro, pero los temas reales siguen en pie. ¿Cómo produjo José un libro del que irradia el espíritu y de dónde sacó doctrina tan profunda, mucha de la cual aclara o contradice las creencias cristianas de su tiempo? Por ejemplo, el Libro de Mormón enseña, contrario a la mayoría de las creencias cristianas, que la caída de Adán era un paso positivo hacia adelante. Revela los convenios que se hacen durante el bautismo, lo cual la Biblia no menciona. Además, uno se puede preguntar, ¿dónde encontró José la poderosa idea de que debido a la expiación de Cristo, Él no solo puede limpiarnos, sino también perfeccionarnos? ¿Dónde encontró el imponente sermón sobre la fe en Alma 32? ¿O el sermón del rey Benjamín sobre la expiación del Salvador, que es quizás el sermón más maravilloso en cuanto a este tema en todas las Escrituras? ¿O la alegoría del olivo con toda su complejidad y su riqueza doctrinal? Cuando leo esta alegoría, tengo que hacer un mapa para seguir su enseñanza. ¿Debemos creer ahora que José Smith simplemente dictó estos sermones espontáneamente sin ningún apunte en absoluto? Contrario a esa conclusión, las huellas dactilares de Dios están por todo el Libro de Mormón, como dan evidencia sus majestuosas verdades doctrinales, en particular los increíbles sermones sobre la expiación. Si José no era un profeta, entonces, para poder dar cuenta de estas ideas y muchas otras ideas doctrinales maravillosas, los críticos deben ofrecer el argumento de que también era un genio teológico. Mas si ese fuera el caso, uno podría preguntar, ¿por qué fue José el único durante los 1800 años que siguieron al ministerio de Cristo en producir tales doctrinas únicas y aclaradoras? Porque fue revelación y no una inteligencia brillante la fuente de este libro. Aunque supusiéramos que José fue un genio creativo y teológico con una memoria fotográfica, tan solo esos talentos no le hubieran convertido en un escritor habilidoso. Para explicar la existencia del Libro de Mormón, los críticos también deben declarar que José era un escritor naturalmente dotado a la edad de 23 años. De otro modo, ¿cómo podía haber entretejido tantos nombres, lugares y acontecimientos en un todo armonioso sin inconsistencias? ¿Cómo escribió estrategias de guerra? ¿Cómo compuso sermones elocuentes? ¿Y cómo llegó a frases que millones de personas subrayan, memorizan y citan? Como cuando os halláis al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios, o existen los hombres para que tengan gozo. Estos son mensajes con pulso, mensajes que viven e inspiran. Sugerir que a la edad de 23 años José Smith poseía las habilidades necesarias para escribir esta obra monumental con tan solo un boceto en aproximadamente 65 días de trabajo va sencillamente en contra de la realidad de la vida. El presidente Russell M. Nelson, un escritor con mucha experiencia, dijo que hacía poco había vuelto a escribir un discurso de la Conferencia General más de 40 veces. ¿Debemos creer ahora que José Smith, él solo, dictó el Libro de Mormón completo con un solo boceto, haciéndose después solo cambios gramaticales pequeños en su mayoría? Emma, la esposa de José, confirmó la imposibilidad de tal tarea.
Joseph Smith, de joven, no era capaz de escribir ni dictar una carta coherente y bien formulada, ni mucho menos un libro como el Libro de Mormón. Y por último, aunque uno acepte todos los argumentos anteriores, por muy dudosos que puedan ser, los críticos siguen enfrentándose a un obstáculo inminente. José declaró que el Libro de Mormón estaba escrito sobre planchas de oro. Esta declaración recibió muchas críticas en sus días, puesto que todo el mundo sabía que los relatos antiguos estaban escritos sobre papiros o pergaminos, hasta años más tarde, cuando se descubrieron planchas de metal con escritos antiguos. Además, los críticos afirman que el uso de cemento, como se describe en el Libro de Mormón, iba más allá de las habilidades técnicas de los primeros americanos, hasta que se encontraron estructuras de cemento en la antigua América. ¿Cómo explican los críticos ahora estos descubrimientos y otros similares? José debía haber sido también un adivino con muchísima suerte. De alguna manera, a pesar de todo lo que tenía en su contra todo el conocimiento científico y académico existente, adivinó lo cierto cuando todos los demás estaban equivocados. Después de todo esto, uno se podría preguntar cómo alguien podría creer en todos estos supuestos factores y fuerzas como proponen los críticos. Se combinarán fortuitamente de tal manera que permitieran que José escribiera el Libro de Mormón y así fomentara un engaño satánico. ¿Pero qué sentido tiene eso? En directa oposición a tal afirmación, este libro ha inspirado a millones de personas a rechazar a Satanás y a vivir de manera más cristiana. Aunque algunos decidan creer lo que dicen los críticos, para mí es un callejón sin salida intelectual y espiritual. Para creerlo tendría que aceptar una asunción sin prueba tras otra. Además, tendría que negar el testimonio de cada uno de los 11 testigos, aunque cada uno permaneció firme en su testimonio hasta el final. Tendría que rechazar la doctrina divina que llena página tras página de este sagrado libro con verdades supremas. Tendría que ignorar el hecho de que multitudes, incluyéndome a mí mismo, se han acercado más a Dios al leer este libro que cualquier otro, y por encima de todo, tendría que negar los susurros confirmadores del Espíritu Santo. Eso sería contrario a todo lo que sé que es verdad. Uno de mis buenos amigos dejó la iglesia durante un tiempo. Hace poco me escribió sobre su regreso. Al principio quería que se me dieran pruebas del Libro de Mormón histórica, geográfica, lingüística y culturalmente. Sin embargo, cuando cambié mi enfoque a lo que enseña sobre el Evangelio de Jesucristo y su misión salvadora, comencé a obtener un testimonio de su veracidad. Un día, mientras leía el Libro de Mormón en mi cuarto, me detuve, me puse de rodillas y ofrecí una oración sincera. Sentí que el Padre Celestial le susurraba a mi espíritu que la Iglesia y el Libro de Mormón eran verdaderos. El periodo de 3 años y medio que pasé volviendo a investigar la Iglesia me trajo de vuelta de todo corazón y convencido de su veracidad. Si uno toma el tiempo de leer y meditar humildemente en el Libro de Mormón como lo hizo mi amigo, y presta oído a los dulces frutos del Espíritu, entonces con el tiempo recibirá el testimonio que desea. El Libro de Mormón es uno de los dones incalculables de Dios para nosotros. Es tanto una espada como un escudo. Manda la palabra de Dios a la batalla para luchar por los corazones de los justos y sirve como un arco defensor de la verdad. Como santos, no solo tenemos el privilegio de defender el Libro de Mormón, sino que también tenemos la oportunidad de tomar la delantera, predicar con poder su doctrina divina y compartir testimonio de ser testigo supremo de Jesucristo. Doy mi solemne testimonio de que el Libro de Mormón fue traducido por el don y el poder de Dios. Es el testigo convincente de la divinidad de Jesucristo, el llamado profético de José Smith y la verdad absoluta de esta iglesia. Que se convierta en la piedra angular de nuestro testimonio, para que se diga de nosotros como de los lamanitas, que nunca más se desviaron. En el nombre de Jesucristo. Amén. En junio de 1994 manejaba entusiasmado de regreso a casa para mirar en la televisión a nuestro equipo nacional de fútbol jugar en la Copa Mundial. Apenas empecé el recorrido, vi de lejos, en la acera, a un hombre discapacitado, manejando apurado en su silla de ruedas, decorada con la bandera brasileña. Entonces supe que él también iba a casa a mirar el partido.
Cuando nos acercamos el uno al otro y nos miramos a los ojos por una fracción de segundo, me sentí fuertemente unido a ese hombre. Íbamos en direcciones opuestas, no nos conocíamos. Claramente, nuestra condición social y física eran diferentes. Pero nuestra pasión por el fútbol y nuestro amor por el país nos unieron en ese momento. Hoy, décadas después, no he visto a ese hombre, pero todavía puedo ver esos ojos y sentir esa fuerte conexión con ese hombre. Después de todo, ganamos ese partido y la Copa Mundial ese año. En la iglesia, a pesar de nuestras diferencias, el Señor espera que seamos uno. En Doctrina y Convenios Él dijo: sed uno, y si no sois uno, no sois míos. Al entrar a una capilla o un templo para adorar como grupo, debemos dejar atrás nuestras diferencias, incluso nuestra raza, posición social, preferencias políticas, logros académicos y profesionales, y en lugar de ello, concentrarnos en nuestros objetivos espirituales en común. Juntos cantamos himnos, meditamos sobre los mismos convenios durante la Santa Cena, decimos amén simultáneamente después de los discursos, lecciones y oraciones, mostrando conjuntamente que estamos de acuerdo con lo que se dijo. Estas cosas que hacemos en forma colectiva ayudan a crear un sentido de unidad en la congregación. Sin embargo, lo que realmente determina, consolida o destruye nuestra unidad es la manera en que actuamos cuando estamos lejos de los otros miembros de la iglesia. Como todos sabemos, es inevitable y normal que en algún momento hablemos los unos de los otros. Dependiendo de lo que elijamos decir unos de otros, nuestras palabras entrelazarán nuestros corazones con unidad, como enseñó Alma en las aguas de Mormón, o destruirán poco a poco el amor, la confianza y la buena voluntad que debe existir entre nosotros. Hay comentarios que levemente destruyen la unidad, tales como: sí, es un buen obispo, pero deberías haberlo visto cuando era joven. Una versión más constructiva de ello podría ser: el obispo es muy bueno y ha crecido mucho en madurez y sabiduría con los años. Con frecuencia etiquetamos de forma permanente a las personas al decir algo como: la presidenta de la Sociedad de Socorro es una causa perdida, es tan terca. Por el contrario, podríamos decir: la presidenta de la Sociedad de Socorro ha sido un poco menos flexible últimamente. A lo mejor está pasando por dificultades. Ayudémosla y apoyémosla. Hermanos y hermanas, no tenemos derecho a caracterizar a nadie, especialmente de nuestro círculo en la iglesia, como un producto muy mal acabado. Más bien, lo que decimos de nuestro prójimo debe reflejar nuestra creencia en Jesucristo y en su expiación, y que en Él y por medio de Él siempre podemos cambiar para mejor. Algunas personas empiezan a criticar y distanciarse de los líderes y de los miembros de la iglesia por cosas muy insignificantes. Tal fue el caso de un hombre llamado Simon Ryder, que se bautizó en la iglesia en 1831. Después de leer una revelación concerniente a él, quedó perplejo al ver que su nombre, Ryder, estaba mal escrito con la letra I en vez de una Y. Su reacción a ese acontecimiento contribuyó a sus dudas respecto al profeta y con el tiempo condujo a la persecución de José y a su alejamiento de la iglesia. También es probable que todos nosotros recibamos corrección por parte de nuestros líderes eclesiásticos, lo cual pondrá a prueba nuestra unidad con ellos. Recuerdo cuando tenía 11 años, el centro de reuniones al que asistía mi familia iba a ser totalmente remodelado hace 44 años.
Antes de que comenzaran los arreglos, hubo una reunión en la que los líderes locales y del área analizaron la forma en la que los miembros participarían con mano de obra en ese empeño. Mi padre, que anteriormente había presidido esa unidad por años, expresó su firme opinión de que el trabajo lo debían hacer contratistas y no aficionados. No solo se rechazó su sugerencia, sino que oímos que había sido reprendido severa y públicamente en esa ocasión. Él era un hombre muy dedicado a la iglesia y también un veterano de la Segunda Guerra Mundial en Europa, acostumbrado a resistirse y a luchar por lo que creía. Uno podría preguntarse cuál sería su reacción después de ese incidente. ¿Persistiría en su opinión y seguiría oponiéndose a la decisión que ya se había tomado? Ya habíamos visto familias del barrio que se habían debilitado en el Evangelio y dejado de asistir a las reuniones porque no pudieron ser uno con aquellos que los dirigían. También vimos a muchos de nuestros amigos de la primaria que no se mantuvieron fieles en su juventud porque sus padres siempre encontraban fallas en las personas de la iglesia. Sin embargo, mi padre decidió permanecer uno con los santos. Y unos días después, cuando los miembros se reunieron para ayudar en la construcción, él invitó a nuestra familia a seguirlo al centro de reuniones, donde nos pondríamos a disposición para ayudar en lo que fuera necesario. Sentí el deseo de preguntarle curiosamente, papá, ¿por qué vamos a ayudar con la construcción si te oponías a que los miembros lo hicieran? Pero la mirada en su cara en realidad no permitió que lo hiciera. Quería estar sano y salvo para la rededicación. Así que afortunadamente decidí quedarme callado e ir a ayudar. Mi padre no llegó a ver la capilla terminada, ya que falleció antes de que terminara la obra. Pero nosotros, la familia, continuamos haciendo nuestra parte junto con mamá hasta que se completó. Y eso nos mantuvo unidos a los otros miembros junto a mi padre, a los líderes y miembros y aún más importante, al Señor. Momentos antes de su experiencia agonizante en Getsemaní, cuando Jesús oraba al Padre por sus apóstoles y todos los santos, dijo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Hermanos y hermanas, testifico que al decidir ser uno con los miembros y líderes de la iglesia, cuando estemos reunidos con ellos y especialmente cuando estemos separados de ellos, también nos sentiremos más perfectamente unidos a nuestro Padre Celestial y al Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén. Antes de comenzar, y representando como todos, recibiendo este terrible impacto, expreso mi aprecio a todas aquellas manos que ayudaron en donde fuera y como fuera. En octubre del 2006 di mi primer discurso en conferencia general y consideré que la frase que no podía faltar era «El Señor confía en nosotros». En verdad, Él confía en nosotros de muchas maneras. En esta dispensación nos ha dado la plenitud del Evangelio. Nos ha confiado la autoridad del sacerdocio junto con las llaves para su uso correcto. Con esa autoridad, ese poder, podemos bendecir, servir, recibir ordenanzas y hacer convenios. Nos confía la iglesia restaurada, incluso sus santos templos. Confía a sus siervos el poder para sellar, para atar en la tierra y que sea atado en los cielos. Él aún confía en nosotros para que seamos padres terrenales, maestros, etcétera, y guiemos a sus hijos. Después de estos años de servicio como autoridad general, declaro, incluso con más certeza, que Él confía en nosotros.
Ahora, la pregunta para esta conferencia es, ¿nosotros confiamos en Él? El presidente Monson a menudo nos recuerda, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio por tu propia opinión. ¿Confiamos en que sus mandamientos son para nuestro bien, en que sus líderes, aunque imperfectos, nos guían bien, en que sus promesas son seguras? ¿Confiamos en que el Padre Celestial y Jesucristo nos conocen y desean ayudarnos incluso en medio de nuestras pruebas, desafíos, momentos difíciles? ¿Confiamos todavía en Él? En retrospectiva diré que aprendí muchas de las mejores lecciones de mi vida durante los momentos más difíciles. Desde joven, en una misión, al empezar una nueva profesión, esforzándome por magnificar mis llamamientos o desarrollando una familia numerosa. Parece claro que lo difícil es bueno. Lo difícil nos hace fuertes, humildes y nos da la oportunidad de probarnos. Los pioneros con sus carros de mano llegaron a conocer a Dios en sus pesares. ¿Por qué le tomó a Nefi y a sus hermanos 2 capítulos para obtener las planchas de bronce y solo 3 versículos conseguir que la familia de Ismael se uniera a ellos en el desierto? Parece que el Señor deseaba fortalecer a Nefi mediante la lucha por obtener las planchas. Las cosas difíciles en nuestra vida no deberían sorprendernos. Uno de los primeros convenios que hacemos con el Señor es vivir la ley de sacrificio. El significado de sacrificio es renunciar a algo deseable. Por la experiencia aprendemos que el sacrificio es un pequeño precio que debemos pagar comparado con las bendiciones que nos dan después. José Smith dijo, una religión que no requiere el sacrificio de todas las cosas nunca tendrá el poder suficiente para producir la fe indispensable para la vida y la salvación. Las cosas difíciles no son desconocidas para los miembros de la Trinidad. Dios el Padre sacrificó a su Hijo unigénito al sufrimiento terrible de la expiación, incluso a la muerte mediante la crucifixión. En las Escrituras leemos que Jesucristo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Él padeció voluntariamente la agonía de la expiación. El Espíritu Santo debe tener longanimidad para inspirar, advertir y guiarnos, solo para que a veces lo ignoremos, lo malinterpretemos y nos lo olvidemos de Él. Lo difícil es para el plan del Evangelio. Uno de los objetivos de esta vida es ser probados. Pocos han sufrido más inmerecidamente que el pueblo de Alma, quienes huyeron del inicuo rey Noé solo para convertirse en esclavos de los lamanitas. A través de esas pruebas, el Señor les enseñó que castiga a su pueblo y prueba su paciencia y su fe. Durante los terribles días en la cárcel de Liberty, el Señor enseñó a José Smith a sobrellevar bien las pruebas y le prometió que si lo hacía, todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. El presidente Monson nos ha suplicado que escojamos el difícil bien en lugar del fácil mal. En cuanto a nuestros templos, él dijo que ningún sacrificio es demasiado grande, ni ningún precio demasiado caro, ni ningún esfuerzo demasiado difícil para recibir las bendiciones del templo. En el mundo de la naturaleza, lo difícil es parte del círculo de la vida. Es difícil para un pollito salir del duro cascarón, pero cuando alguien trata de hacerlo más fácil, el pollito no desarrolla la fuerza necesaria para vivir. De igual manera, la lucha de una mariposa por escapar del capullo la fortalece para la vida que vivirá. A través de esos ejemplos, vemos que lo difícil es la constante. Todos tenemos desafíos. La variable es nuestra reacción a lo difícil. En algún momento, algunas personas del Libro de Mormón sufrieron grandes persecuciones y muchas aflicciones. ¿Cómo reaccionaron? Ayunaron, lloraron frecuentemente y se volvieron más y más fuertes en humildad y más firmes en la fe de Cristo, hasta henchir sus almas de gozo y de consolación. Otro ejemplo ocurrió después de años de guerra. Por motivo de la sumamente larga continuación de la guerra entre los nefitas y los lamanitas, muchos se habían vuelto insensibles y muchos se ablandaron a causa de sus aflicciones, al grado de que se humillaron delante de Dios con la más profunda humildad. Cada uno de nosotros elegimos nuestra reacción a lo difícil. Antes de recibir este llamamiento, fui asesor financiero en Houston, Texas. La mayor parte de mi trabajo era con multimillonarios que eran dueños de sus propios negocios. Casi todos ellos habían creado sus prósperos negocios de la nada mediante mucho trabajo arduo. Lo triste para mí fue escuchar que algunos de ellos decían que deseaban hacerlo más fácil para sus hijos. No deseaban que sus hijos sufrieran como ellos. En otras palabras, privarían a sus hijos precisamente de aquellos que los había hecho prósperos a ellos.
Por el contrario, conocemos a una familia que adoptó un método diferente. A los padres de dicha familia les inspiró la experiencia de Jesse Penny, en la que cuando cumplió 8 años su padre le dijo que era responsable económicamente de sí mismo. Ellos inventaron su propia versión. Conforme cada hijo se graduaba de la escuela secundaria, eran responsables económicamente de sí mismos para obtener educación superior, universidad, posgrado, etc., y para mantenerse económicamente, ser autosuficientes. Felizmente, los hijos reaccionaron prudentemente. Todos ellos se graduaron de la universidad y además varios de ellos terminaron un posgrado por sí mismos. No siempre fue fácil, pero lo lograron. Lo hicieron con trabajo arduo y con fe. La pregunta, ¿confiamos en Él? Tal vez se podría formular mejor. ¿Tenemos la fe para confiar en Él? ¿Tenemos la fe para confiar en sus promesas en cuanto al diezmo? ¿De que con el 90% de nuestros ingresos, más la ayuda del Señor, estaremos mejor que con el 100% y nuestra propia sabiduría? ¿Tenemos la fe suficiente para confiar en que Él nos visitará en nuestras aflicciones y Él contenderá con el que contienda con nosotros y que Él consagrará nuestras aflicciones? ¿Ejercemos la fe necesaria para guardar sus mandamientos a fin de que Él nos bendiga temporal y espiritualmente y continuaremos fieles hasta el final para que Él nos reciba en su presencia? Hermanos y hermanas, ¿podemos tener la fe para confiar en Él? Él desea lo mejor para nosotros. Él contestará nuestras oraciones. Él cumplirá sus promesas. Él tiene el poder para cumplir esas promesas. Él lo sabe todo. Y lo más importante, Él sabe qué es lo mejor. El mundo de hoy es difícil. Existe iniquidad desenfrenada, corrupción en todas las naciones, terrorismo que llega hasta los lugares seguros, desempleo, enfermedades, desastres naturales, guerras civiles, líderes despóticos, etc. ¿Qué debemos hacer? ¿Huimos o luchamos? ¿Qué es lo correcto? Cualquier decisión puede ser peligrosa. Para George Washington fue peligroso pelear y huir también lo fue para los pioneros. Para Nelson Mandela fue peligroso luchar por la libertad. Se ha dicho que para que el mal prevalezca, solo es necesario que la gente buena no haga nada. Nunca debemos decidir ni actuar por espíritu de cobardía. En verdad, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Se dan cuenta? Se recalca en las Escrituras la idea, no temáis. El Señor me ha enseñado que el desánimo y el temor son las herramientas del adversario. La respuesta del Señor a los momentos difíciles es avanzar con fe. Cada uno puede tener una opinión diferente de lo que es difícil. Algunas personas consideran difícil pagar el diezmo cuando la situación económica es difícil. A veces a los líderes les resulta difícil que los pobres paguen el diezmo. Puede ser difícil para algunos avanzar con fe para casarse y tener una familia. Hay otros a quienes les resulta difícil estar conformes con lo que el Señor les ha concedido. Quizás sea difícil estar conforme con nuestro llamamiento actual. Las medidas disciplinarias de la Iglesia tal vez parezcan difíciles, pero para algunas personas marca el comienzo del arrepentimiento verdadero. No importa de lo que se trate, lo difícil puede ser bueno para aquellos que avanzan con fe y confianza en el Señor y su plan. Hermanos y hermanas, testifico que estos líderes sentados detrás de mí son llamados por Dios. Ellos desean servir bien al Señor y ayudarnos a establecer en nuestro corazón el testimonio del Evangelio. Los amo y los sostengo. Amo a nuestro Salvador Jesucristo. Me maravillo que Él amó al Padre y nos amó a nosotros lo suficiente para llegar a ser nuestro Salvador y Redentor, y que al hacerlo tuviese que sufrir de tal manera que provocó que temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu. Sin embargo, al hacer frente a esa terrible posibilidad y al hecho de que era necesaria, afirmó al Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Me glorío en las palabras del ángel, no está aquí porque ha resucitado. Su ejemplo en verdad es el camino, la verdad y la vida. Solo al seguir su ejemplo podemos hallar la paz en este mundo. Mis mayores deseos son estar junto a Mormón como un verdadero discípulo de Jesucristo y un día escuchar de sus labios, bien, buen siervo y fiel, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora la congregación se unirá al coro para cantar Ya regocijemos, himno número 3 en español. Luego tendremos el placer de escuchar a los élderes Adilson de Paula Parella,
Ian S. Ardens y José L. Alonso, de los 70. Después de sus palabras, el coro cantará Con el Salvador al lado. Esta es la Conferencia General Semestral número 187 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cuando tenía unos 7 años, pregunté a mi madre, cuando tú y yo muramos y vayamos al cielo, ¿seguirás siendo mi madre? Ella no esperaba tal pregunta, pero respondiendo lo mejor que pudo, dijo, no, en el cielo vamos a ser hermano y hermana. No seré tu madre. Esa no era la respuesta que yo esperaba. Poco tiempo después de esa breve conversación, 2 jóvenes llegaron a nuestra puerta. De puro milagro, mi padre los dejó pasar. Dijeron que eran misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Esos élderes, como aprendimos a llamarlos, comenzaron a enseñar a nuestra familia. Recuerdo vívidamente nuestros sentimientos de felicidad y emoción cada vez que ellos venían a casa. Nos dijeron que un jovencito había ido a una arboleda a preguntar a Dios cuál iglesia era la verdadera y que había visto a Dios y a Jesucristo. Los élderes nos mostraron una lámina de esa visión y cuando la vi, supe que José Smith ciertamente había visto a Dios el Padre y a Jesucristo. Los misioneros dijeron que debido a esa visión, la verdadera iglesia de Jesucristo estaba otra vez en la tierra. Los misioneros también nos enseñaron el plan de felicidad de Dios y respondieron las preguntas de nuestra familia sobre religión. Nos enseñaron que las familias verdaderamente pueden estar juntas después de esta vida como padre, madre, hijos e hijas. Nuestra familia fue bautizada. El camino para cambiar antiguos hábitos, abandonar tradiciones y llegar a ser miembros activos de la iglesia fue, en ocasiones, escabroso. Sin embargo, debido a la misericordia y al amor de Dios y con la ayuda de muchos líderes y miembros, superamos los primeros y desafiantes años. Los millones de personas que ya se han unido a la iglesia, así como los muchos que se convierten y bautizan cada semana, han obtenido un testimonio de la primera visión. A menudo el Espíritu Santo puede volver a plantar este testimonio en cada uno de nosotros cuando nos esforzamos por vivir las sencillas verdades del Evangelio de Jesucristo. La primera visión y el profeta José Smith sacaron a la luz conocimiento y verdades adicionales que son esenciales para nuestra felicidad en esta vida y nuestra exaltación en la presencia de Dios. Mencionaré 3 de las verdades que obtuvimos y de acuerdo con las cuales debemos vivir, gracias a que un jovencito se arrodilló en sincera oración. Una verdad esencial que aprendemos de la primera visión y del profeta José Smith es que Dios llama a profetas, videntes y reveladores para instruirnos, advertirnos y guiarnos. Esos hombres son portavoces de Dios en la tierra, con la autoridad para hablar y actuar en el nombre del Señor. Al seguir estrictamente su consejo, seremos protegidos y recibiremos grandes bendiciones en nuestro paso por esta tierra. Mientras estudiaba en la Universidad Brigham Young, siendo un joven ex misionero y estando aún soltero, asistí a una sesión del sacerdocio de la Conferencia General en el Tabernáculo de la Manzana del Templo. El presidente Ezra Taft Benson, entonces presidente de la Iglesia, instó a cada ex misionero a que tomara el matrimonio en serio y que lo hiciera una prioridad en su vida. Después de la sesión, supe que se me había llamado al arrepentimiento y que necesitaba seguir el consejo del profeta. Por consiguiente, decidí ir a mi país natal, Brasil, a encontrar una esposa. Antes de partir para Brasil, a una pasantía de 2 meses, llamé por teléfono a mi madre y a algunos amigos e hice una lista de unas 10 jóvenes cada una de ellas una posible esposa. Mientras estaba en Brasil, después de mucha reflexión y oración, conocí, salí, me comprometí y fijé una fecha para casarme con una de las jóvenes de la lista. En comparación con los estudiantes universitarios en Provo, Utah, no batí el récord de tiempo en salir y comprometerme, pero fue rápido, según los estándares de Brasil. Unos pocos meses después me casé con Elaine. Que es el amor de mi vida y una bendición muy especial. No estoy sugiriendo que cada uno deba hacer una lista similar, sino que estoy sugiriendo, quizás más que sugiriendo, que siempre actuemos cuando nuestros profetas vivientes hablan.
Hoy en día, el profeta de Dios es el presidente Thomas S. Monson, y seremos bendecidos al seguir su consejo con exactitud. Otra verdad que aprendemos debido a la primera visión y al profeta José Smith es la verdadera naturaleza de Dios. Imagínense cuán bendecidos somos por saber que Dios es un ser con un cuerpo de carne y huesos tangible como el nuestro. Que podemos adorar a un Dios que es real, a quien podemos entender, quien se ha mostrado y revelado a sí mismo y a su Hijo y a sus profetas, tanto a los de la antigüedad como a los de estos últimos días. Él es un Dios que escucha y contesta nuestras oraciones, un Dios que nos observa desde las alturas y que está constantemente interesado en nuestro bienestar espiritual y temporal. Un Dios que nos dio el albedrío para decidir por nosotros mismos, seguirlo y obedecer sus mandamientos sin coacción. Un Dios que nos da bendiciones y nos permite enfrentar pruebas para que podamos crecer y llegar a ser como Él. Él es un Dios amoroso que proveyó un plan mediante el cual podamos disfrutar de felicidad en esta vida y en la eternidad. De la primera visión y del profeta José Smith, recibimos conocimiento de la realidad y del carácter sagrado de la misión del Señor Jesucristo, quien es la piedra angular de nuestra religión. Debido a que la muerte fue introducida en el mundo, tan cierto como ahora vivimos, todos también moriremos un día. Uno de los efectos de la muerte sería la pérdida permanente de nuestro cuerpo físico. No podríamos hacer nada para recuperarlo. Además, porque todos pecamos durante nuestro paso por la tierra, nunca podríamos regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Pueden imaginarse las consecuencias de estar privados de la presencia de Dios y nunca más tener un cuerpo? Se necesitaba un Salvador y Redentor para librarnos de la muerte y del pecado. Bajo la dirección del Padre Celestial, Jesucristo vino a la tierra, sufrió, murió en la cruz y resucitó, para que nosotros también podamos ser resucitados y con sincero arrepentimiento al hacer y guardar convenios sagrados, estemos una vez más en la presencia de Dios. Jacob explicó, «Oh, cuán grande es la bondad de nuestro Dios que prepara un medio para que escapemos de las garras de este terrible monstruo, sí, ese monstruo, muerte e infierno, que llamo la muerte del cuerpo y también la muerte del espíritu». Jesús es el Mesías prometido, el dador de la ley, el Santo de Israel, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Rey, nuestro todo. Ruego que continuemos actuando de acuerdo con estas verdades y conocimiento esenciales, ofreciendo nuestra obediencia a Dios y a su Hijo amado, en el nombre de Jesucristo. Amén. Temprano una mañana vi una oruga hambrienta y bien camuflada en un hermoso rosal. Al ver algunos de los brotes sin hojas, era obvio, incluso para el observador casual, que la oruga se abría camino carcomiendo las tiernas hojas con sus mandíbulas amenazantes. Alegóricamente, no pude evitar pensar que hay personas que son como esa oruga. Se encuentran por todo el mundo y algunos se disfrazan con tanta habilidad que quizás les demos cabida en nuestras vidas y antes de que nos demos cuenta han carcomido nuestras raíces espirituales y la de nuestros familiares y amigos. Vivimos en una época en la que abunda la desinformación sobre nuestras creencias. En tiempos como estos, el no proteger y profundizar nuestras raíces espirituales es una invitación a que las carcoman quienes procuran destruir nuestra fe en Cristo y nuestra creencia en su iglesia restaurada. En la época del Libro de Mormón, fue Sesrom quien procuró destruir la fe de los creyentes. Sus acciones y palabras eran una trampa del adversario, la cual tendió para entrapar al pueblo a fin de sujetarlos a él,
para ligarlos con sus cadenas. Esas mismas trampas existen hoy y a menos que estemos espiritualmente alerta y establezcamos un fundamento seguro sobre nuestro Redentor, quizás nos encontremos sujetos con las cadenas de Satanás y se nos conduzca cuidadosamente por los senderos prohibidos de los que se habla en el Libro de Mormón. El apóstol Pablo hizo sonar una advertencia en sus días que es aplicable en nuestra época. Porque yo sé que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrasar a los discípulos tras sí. Su advertencia y la de nuestros profetas y apóstoles nos recuerdan que debemos hacer todo lo posible por fortificarnos espiritualmente contra las palabras de oposición y engaño. Al visitar los barrios y las estacas de la iglesia, me siento edificado por lo que veo, oigo y siento a medida que los santos responden de manera positiva y fiel a las enseñanzas del Salvador y de sus siervos. El aumento de la observancia del día de reposo no es más que un ejemplo de que los miembros se fortifican al dar oído a las invitaciones proféticas. Se manifiesta un mayor fortalecimiento en el aumento de la obra del templo y de historia familiar cuando las familias reúnen a sus antepasados mediante las ordenanzas del templo. Nuestras raíces espirituales se profundizan cuando la oración personal y familiar se convierten en baluartes de nuestra fe, al arrepentirnos a diario, buscar la compañía del Espíritu Santo y aprender acerca de nuestro Salvador y sus atributos y esforzarnos por llegar a ser como Él. Nuestro Salvador Jesucristo es la luz del mundo y nos llama a seguirlo. Debemos acudir a Él en todo momento y sobre todo si hay noches oscuras y tormentosas en las que la tempestad de la duda y la incertidumbre, como una niebla envolvente, entra a hurtadillas. Si los dedos que señalan desde el otro lado del río donde se alza un edificio grande y espacioso parecen estar dirigidos a ustedes en actitud de burla, desprecio y señas atrayentes, les pido que se alejen de inmediato para que no se les convenza por medios astutos y engañosos a apartarse de la verdad y sus bendiciones. Sin embargo, eso no será suficiente en esta época en la que se hablan, se escriben y se muestran cosas perversas. El elder Robert de Hales nos enseñó: a menos que ustedes estén anhelosamente consagrados a vivir el Evangelio, vivirlo con todo vuestro corazón, alma, mente y fuerza, no pueden generar la luz espiritual suficiente para hacer retroceder la oscuridad. Ciertamente, nuestro deseo de seguir a Cristo, que es la luz del mundo, significa que debemos actuar según sus enseñanzas. Somos espiritualmente fortalecidos y protegidos a medida que actuamos según la palabra de Dios. Cuanto mayor sea la luz en nuestra vida, menos sombras habrá. Sin embargo, incluso en la abundancia de luz, estamos expuestos a personas y comentarios que tergiversan nuestras creencias y ponen a prueba nuestra fe. El apóstol Santiago escribió que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Desde esa perspectiva, el elder Neil Maxwell enseñó que un discípulo paciente no se sorprenderá ni se caerá a pedazos cuando se represente a la iglesia falsamente. Si surgen preguntas sobre la historia y las creencias de nuestra iglesia, ¿a dónde nos dirigimos para encontrar las respuestas correctas? Requiere gran cuidado. No se gana nada al explorar los puntos de vista y las opiniones de quienes están poco informados o decepcionados. El mejor consejo lo dio el apóstol Santiago. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. El pedir a Dios lo debe preceder el estudio cuidadoso, dado que estamos bajo el mandato de las Escrituras de buscar palabras de sabiduría de los mejores libros, buscar conocimiento tanto por el estudio como por la fe. Hay una plena abundancia de esos libros, escritos por líderes de la iglesia inspirados del cielo y por eruditos de la historia y la doctrina de la iglesia que son reconocidos, seguros y confiables. Con eso dicho, nada sobrepasa la majestad de la palabra revelada de Dios en los libros canónicos. De esas páginas delgadas, repletas de perspectivas espirituales, aprendemos la verdad por medio del Espíritu Santo
y así aumentamos en luz. El presidente Thomas S. Monson nos ha implorado que cada día todos estudiemos y meditemos en el Libro de Mormón con espíritu de oración. Hace varios años, cuando servía como presidente de la misión Fiji-Suba, algunos misioneros tuvieron una experiencia que les reafirmó el poder de conversión del Libro de Mormón. Un día caluroso y húmedo, 2 élderes llegaron a una casa de un pequeño poblado de la Basa. El llamado a la puerta lo contestó un hombre que escuchó cuando los misioneros testificaron de la veracidad del Libro de Mormón. Le entregaron un ejemplar y lo invitaron a leer y orar para siempre, y para saber, al igual que ellos, qué es la palabra de Dios. Su respuesta fue breve: mañana vuelvo a la pesca. Lo leeré mientras esté en el mar y cuando vuelva pueden visitarme de nuevo. Mientras estuvo ausente, se efectuaron traslados y unas semanas más tarde, un nuevo par de élderes regresó a visitar al pescador. Para entonces, él había leído todo el Libro de Mormón, había recibido la confirmación de su veracidad y estaba ansioso por aprender más. Ese hombre había sido convertido por el Espíritu Santo, que dio testimonio de la verdad de las preciadas palabras en cada página de acontecimientos y doctrina que se enseñó hace mucho tiempo y se preservó para nuestros días en el Libro de Mormón. Esa misma bendición está al alcance de cada uno de nosotros. El hogar es un lugar ideal para que las familias estudien y compartan ideas valiosas de las Escrituras, de las palabras de los profetas, y accedan al material de la Iglesia en lds.org. Allí encontrarán una abundancia de información sobre temas del Evangelio, tales como los relatos de la primera visión. Al estudiar de los mejores libros, nos protegemos de las mandíbulas amenazantes que procuran carcomer nuestras raíces espirituales. Aún con toda nuestra oración, estudio y reflexión, tal vez queden algunas preguntas por contestar. Pero no debemos dejar que eso apague la llama de la fe que titila en nuestro interior. Tales preguntas son una invitación a edificar nuestra fe y no deben avivar un momento pasajero de duda engañosa. Es la esencia misma de la religión no tener una respuesta segura para cada pregunta, ya que ese es uno de los propósitos de la fe. En ese sentido, el elder Jeffrey R. Holland enseñó: cuando lleguen esos momentos y surjan los problemas y la resolución de esos problemas no sea inmediata, aférrense al conocimiento que ya tienen y manténganse firmes hasta que reciban más conocimiento. Vemos a nuestro alrededor el gozo de tantos que se mantienen firmes nutriendo continuamente sus raíces espirituales. Su fe y obediencia son suficientes para darles gran esperanza en su Salvador y de ello se deriva gran felicidad. No profesan saber todas las cosas, pero han pagado el precio para saber lo suficiente como para tener paz y vivir con paciencia mientras procuran saber más. Línea por línea, su fe está cimentada en Cristo y se mantienen firmes como conciudadanos de los santos. Vivamos de tal manera que las mandíbulas amenazantes de las orugas camufladas no encuentren lugar, ni ahora ni nunca, en nuestra vida, para que permanezcamos firmes en la fe de Cristo, aún hasta el fin, en el nombre de Jesucristo. Amén. Durante la última cena, el Salvador le dio un nuevo mandamiento a sus discípulos. Dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Los discípulos del Salvador recibieron un nuevo mandamiento de hacer algo más significativo y divino. Este nuevo mandamiento e invitación se resume en la frase clave: como yo os he amado. El amor es acción.
El amor es un sentimiento de profunda devoción, interés y afecto. La muestra más grande del amor de Dios por sus hijos se encuentra en la infinita expiación de Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, registró Juan, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El amor por Dios y por los semejantes es una característica de los discípulos de Jesucristo. Hace unos años, cuando José, nuestro nieto mayor, tenía 4 años de edad, estaba jugando con mi esposa. Mientras se reían y divertían juntos, José le preguntó, «Abuela, ¿me amas?» Ella contestó, «Sí, José, te amo». Luego él hizo otra pregunta. ¿Cómo sabes que me amas? Ella le explicó sus sentimientos y también le dijo todo lo que ha hecho y estaría dispuesta a hacer por él. Después, mi esposa le hizo a José las mismas preguntas, incluyendo la penetrante pregunta, ¿cómo sabes que me amas? Con una respuesta inocente pero sincera, él dijo, «Te amo porque lo siento dentro de mi corazón». El comportamiento amoroso de José hacia su abuela ese día y siempre demuestra que el amor es una combinación de acciones al igual que sentimientos profundos. El rey Benjamín enseñó, «He aquí, os digo estas cosas para que aprendáis sabiduría, para que sepáis que cuando os halláis al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios». En el mundo de hoy, lleno de tanto sufrimiento por diferentes circunstancias, el enviar un mensaje de texto con un emoticón divertido o publicar una linda foto con las palabras «te amo» es bueno y valioso. Pero lo que muchos de nosotros debemos hacer es dejar atrás nuestros dispositivos móviles y con nuestras manos y nuestros pies ayudar a otras personas necesitadas. El amor sin servicio es como la fe sin obras. En verdad está muerto. El amor puro de Cristo es la caridad. No solo nos inspira a actuar y proporcionar servicio, sino también a tener la fuerza para perdonar, sin importar la situación. Permítanme compartir una experiencia que ha impactado y cambiado mi vida. Ted y Sharon, los padres de Cooper, me han dado permiso para compartir lo que ocurrió a su familia hace más de 9 años. Contaré la experiencia desde el punto de vista de Ted, el padre de Cooper. El 21 de agosto de 2008 era el primer día de clases. Y los 3 hermanos mayores de Cooper, Ivan, Garrett y Logan, estaban a la parada de autobús esperando abordar. Cooper, que tenía 4 años de edad, estaba en su bicicleta. Mi esposa estaba al otro lado de la calle y le indicó a Cooper que cruzara. Al mismo momento, un auto giró hacia la izquierda lentamente y atropelló a Cooper. Recibí una llamada de un vecino diciéndome que Cooper había sido atropellado por un auto. Rápidamente manejé hacia la parada de autobús para verlo. Cooper estaba acostado sobre el césped, respirando con dificultad, pero no tenía lesiones visibles. Me arrodillé a un lado de Cooper y le dije cosas alentadoras como, «Va a estar bien, aguanta». En ese momento llegó Nathan, mi líder de grupo de sumos sacerdotes, con su esposa. Ella sugirió que le diéramos una bendición del sacerdocio a Cooper. Pusimos las manos sobre su cabeza. No recuerdo lo que dije en la bendición, pero recuerdo con claridad la presencia de otras personas a nuestro alrededor. Y justo en ese momento supe que Cooper iba a fallecer. Llevaron a Cooper al hospital por helicóptero, pero de hecho sí, falleció. Yo sentí que el Padre Celestial me decía que mi mayordomía terrenal había terminado y que Cooper estaba ahora bajo su cuidado. Pudimos pasar un tiempo con Cooper en el hospital. Los trabajadores lo prepararon para que pudiéramos abrazarlo y despedirnos.
Nos permitieron pasar todo el tiempo que quisiéramos con él. En el camino a casa, mi esposa, sobrecogida por el dolor, y yo nos miramos y comenzamos a hablar sobre el joven que manejaba el auto. No lo conocíamos, aunque vivía en la siguiente calle y estaba dentro de los límites de nuestro barrio. El siguiente día fue muy difícil para nosotros, ya que todos estábamos completamente abrumados con dolor. Me arrodillé e hice la oración más sincera que he ofrecido. Le pedí al Padre Celestial en el nombre de mi Salvador que me quitara este dolor abrumador. Él lo hizo. Más tarde ese mismo día, uno de los consejeros de nuestra presidencia de estaca hizo los arreglos para que nos reuniéramos en su casa con el joven y con los padres del que manejaba el auto. Sharon y yo esperábamos para que llegaran. Cuando se abrió la puerta, los conocimos por la primera vez. Mi obispo me susurró al oído: «Ve hacia él». Sharon y yo lo abrazamos entre los dos. Lloramos juntos por lo que pareció un largo rato. Le dijimos que sabíamos que lo que había sucedido era la definición de un accidente. Fue un milagro que Sharon y para mí, que ambos nos sintiéramos de esa manera en ese entonces y aún ahora. Por la gracia de Dios logramos tomar el gran camino, el camino obvio, el único camino, y amar a este buen joven. Con los años hemos llegado a tener una relación estrecha con él y su familia. Ha compartido sus momentos y logros más preciados con nosotros. Incluso fuimos al templo con él mientras se preparaba para la misión. Hermanos y hermanas, Ted sabe sin duda que nuestro Padre Celestial nos ama. Él sabe que poder perdonar y quitarse esa carga es tan dulce como el ser perdonado. Esta dulzura viene al emular a quien es nuestro mayor ejemplo. En el libro de Mormón, Alma declaró sobre el Salvador: «Y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de toda clase. Y esto para que se cumpla la palabra que dice: tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo». Hermanos y hermanas, qué historia tan maravillosa sobre el amor verdadero y el perdón. Nosotros también podemos tener gozo y felicidad a medida que servimos y perdonamos a los demás. Gregory, uno de nuestros nietos, a menudo dice: ¿qué tipo de familia somos? Y responde: somos una familia feliz. El presidente Thomas S. Monson nos ha aconsejado: examinemos nuestras vidas y tomemos la determinación de seguir el ejemplo del Salvador siendo bondadosos, amorosos y caritativos. Yo sé que nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo nos aman y están dispuestos a ayudarnos a actuar y a amar a otros como ellos nos han amado a nosotros. Y sé que a medida que servimos y perdonamos a los demás con verdadero amor, podemos ser sanados y recibir la fuerza para vencer nuestros desafíos. Y lo declaro en el nombre de Jesucristo. Amén.
Al concluir la conferencia, expresamos sincero agradecimiento a todos los que han trabajado tan diligentemente para preparar estos servicios. Agradecemos a quienes han hablado y a quienes han proporcionado la edificante música. El último discursante de esta sesión será el elder Neil L. Anderson del Quórum de los 12 Apóstoles. Después de las palabras del elder Anderson, el coro cerrará esta sesión cantando Israel, Jesús os llama. Luego de la última oración será ofrecida por el elder Evan Schmutz de los 70 y la conferencia entrará en receso. Primero, una palabra de aliento para los niños pequeños. Sí, esta es la última sesión y yo soy el último discursante. Recientemente, mientras visitaba el templo del centro de la ciudad de Provo, admiré un cuadro que tenía el título La primera visión desde lejos. El cuadro ilustra la luz y el poder de los cielos cuando el padre y el hijo visitaron al joven José Smith. Aunque no estoy haciendo una comparación con el muy sagrado acontecimiento que dio inicio a la restauración, puedo imaginarme una imagen similar que refleje la luz y el poder espiritual de Dios descendiendo sobre esta conferencia general. Y a su vez, ese poder y luz extendiéndose a todo el mundo. Les testifico que Jesús es el Cristo, que Él guía los asuntos de esta obra sagrada y que la conferencia general es uno de los momentos sumamente importantes en los que Él da dirección a su iglesia y a nosotros en forma personal. El día en que se organizó la iglesia, el Señor nombró a José Smith profeta, vidente y apóstol del Señor Jesucristo y dijo a la iglesia: porque recibiréis su palabra con toda fe y paciencia, como si viniera de mi propia boca. Porque si hacéis estas cosas, las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros, y Dios el Señor dispersará los poderes de las tinieblas de ante vosotros, y hará sacudir los cielos para vuestro bien. Más tarde, todos los miembros de la primera presidencia del Quórum de los 12 Apóstoles también fueron sostenidos y ordenados como profetas, videntes y reveladores. Ahora, al congregarnos bajo la dirección del presidente Thomas S. Monson, esperamos escuchar la voluntad del Señor, la intención del Señor, la voz del Señor y el poder de Dios para salvación. Confiamos en su promesa, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos. Es lo mismo. En medio de la conmoción y confusión del mundo moderno, confiar y creer en las palabras de la primera presidencia y del Quórum de los 12 es vital para nuestro crecimiento y resistencia espirituales. Nos hemos reunido para esta maravillosa conferencia. Millones de santos de los últimos días y otras personas de fe en más de 200 países que hablan más de 93 idiomas asisten a estas sesiones o leen los mensajes de la conferencia. Venimos después de orar y prepararnos. Muchos de nosotros tenemos preocupaciones apremiantes y preguntas sinceras. Deseamos renovar la fe en nuestro Salvador Jesucristo, fortalecer nuestra capacidad de resistir la tentación y evitar las distracciones. Venimos para que se nos enseñe de lo alto. Para la primera presidencia y los 12, que por lo general hablan en todas las conferencias, la enorme responsabilidad de preparar sus mensajes es tanto una carga recurrente como un deber sagrado. Hace años, antes de prestar servicio como autoridad general, le pregunté al elder Dallin H. Oaks si preparaba un discurso diferente para cada conferencia destaca. Respondió que no, pero agregó: pero mis discursos de la conferencia general son diferentes. Tal vez escribo de 12 a 15 borradores para asegurarme de decir lo que el Señor desea que diga. ¿Cuándo y cómo llega la inspiración para un discurso de la conferencia general? Sin tener temas asignados. Vemos los cielos coordinar de forma hermosa los temas de la verdad eterna para cada conferencia.
Uno de mis hermanos de las autoridades generales me dijo que sintió cuál debía ser su tema para esa conferencia inmediatamente después de dar su discurso el pasado abril. Otro mencionó que 3 semanas después estaba orando y esperando una respuesta del Señor. Otro, cuando se le preguntó cuánto tiempo le había llevado a escribir un discurso particularmente delicado, respondió 25 años. En ocasiones, la idea principal le puede venir a uno con rapidez, pero el contenido y los detalles aún requieren un enorme esfuerzo espiritual. El ayuno y la oración, el estudio y la fe siempre son parte del proceso. El Señor no desea que haya ningún pretexto que reste fuerza a su voz y a sus santos. La dirección para un discurso de la conferencia, por lo general, se recibe de noche, unas primeras horas de la mañana, cuando uno no está necesariamente pensando en el discurso. De repente, surge una idea inesperada y en ocasiones brotan palabras y frases específicas como una revelación pura. Cuando ustedes escuchen, los mensajes que reciban podrán ser literales o personalizados especialmente para ustedes. Cada discursante en la conferencia general de hace muchos años mencioné una frase que me vino a la mente al preguntarme si estaba preparado para servir en una misión. La frase era, no lo sabes todo, pero sabes lo suficiente. Una joven que estaba ese día estuvo presente en la conferencia general y me dijo que estaba orando para una propuesta de matrimonio, preguntándose si conocía bien al joven. Cuando pronuncié las palabras, no lo sabes todo, pero sabes lo suficiente, el Espíritu le confirmó que sí, lo conocía lo suficiente. Ellos llevan muchos años felizmente casados. Les prometo que si preparan su espíritu y vienen con la expectativa de escuchar la voz del Señor, acudirán a su mente pensamientos y sentimientos personalizados especialmente para ustedes. Ya los han sentido en esta conferencia, o los sentirán al estudiar los mensajes a lo largo de las próximas semanas. El presidente Monson ha dicho, tomen el tiempo para leer los mensajes de la conferencia, medítenlos. He descubierto que saco aún más provecho de estos sermones inspirados cuando los estudio en mayor profundidad. Las enseñanzas de la conferencia general son los temas que el Señor desea que tengamos presentes ahora y durante los próximos meses. El pastor va delante de sus ovejas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Con frecuencia, su voz nos indica que cambiemos algo en nuestra vida. Él nos invita a arrepentirnos, nos invita a seguirle. Piensen en las siguientes declaraciones de esta conferencia. Del presidente Eyring, testifico que Dios, el Padre, vive y desea que ustedes vuelvan a casa con Él. Esta es la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Él los conoce, los ama y vela por ustedes. Del presidente Uchtdorf, de ayer. Testifico que cuando nos embarcamos o continuamos en el increíble viaje que conduce a Dios, nuestra vida será mejor y el Señor nos utilizará de maneras sorprendentes para bendecir a los que nos rodean y llevar a cabo sus propósitos eternos. Del presidente Nelson, de ayer por la tarde. Les prometo que si cada día se sumergen en el libro de Mormón, estarán vacunados contra los males de esta época, incluso la plaga esclavizante de la pornografía y otras adicciones que entumecen la mente. Del Elder Oaks, el día de ayer. Testifico que la proclamación sobre la familia es una declaración de verdad eterna, la voluntad del Señor para sus hijos que procuran la vida eterna. Del Elder Ballard, de hace unos minutos. Debemos acoger a los hijos de Dios con compasión, eliminar todo prejuicio, incluso el racismo, el sexismo y el nacionalismo.
Ya que tenemos un minuto adicional, me gustaría añadir algo más en cuanto al Elder Hales. La primera presidencia le dijo al Elder Hales que él podía dar un mensaje en la sesión del domingo por la mañana si se permitía y si su salud estaba bien. Pero ya que no estuvo presente, él preparó un mensaje, el cual terminó la semana pasada, y lo compartió conmigo, ya que él ha fallecido hace aproximadamente 3 horas. Comparto 3 líneas de este mensaje. Y él nos dice, cuando nosotros elegimos tener fe, estamos preparados para estar ante Dios. Después de la crucifixión del Salvador, Él se apareció a aquellos que habían sido fieles en el testimonio de Él, aun cuando vivían en esta vida. Aquellos que rechazaron los testimonios de los profetas no pudieron estar en la presencia del Salvador, ni tampoco mirar a su faz. Nuestra fe nos prepara para estar en la presencia de Dios. Cuán agradecidos estamos al Señor para que Él pudiese estar, el presidente Nelson, y pudiese estar junto con la familia del Elder Hales, donde él pudo estar presente y estar como representando a su quórum, junto con la familia del Elder Hales, mientras él se graduaba de esta tierra y de esta mortalidad. Testifico que en esta conferencia hemos escuchado la voz del Señor. No debemos alarmarnos cuando las palabras de los siervos del Señor van en contra de las ideas del mundo y en ocasiones en nuestra propia forma de pensar. Siempre ha sido así. Me arrodillo en el templo con mis hermanos de las autoridades generales. Doy fe de la bondad de sus almas. Su mayor deseo es complacer al Señor y ayudar a los hijos de Dios a regresar a su presencia. Los 70, el obispado, la sociedad de socorro, las mujeres jóvenes, la primaria y otras organizaciones auxiliares han aportado gran inspiración a esta conferencia, al igual que la hermosa música y las oraciones sinceras. Hay un cofre del tesoro de dirección divina en los mensajes de la conferencia general esperando a que ustedes lo descubran. La prueba para cada uno de nosotros es cómo responderemos a lo que escuchamos, a lo que leemos y a lo que sentimos. Permítame compartir una experiencia de la vida del presidente Russell M. Nelson sobre cómo responder a las palabras proféticas. En 1979, 5 años antes de ser llamado como autoridad general, el hermano Nelson asistió a una reunión justo antes de la conferencia general. El presidente Spencer W. Kimball desafió a todos los presentes a apresurar el paso para llevar el Evangelio al mundo entero. Uno de los países que el presidente Kimball mencionó específicamente fue China, y declaró que deberíamos servir a los chinos, deberíamos emprender su idioma, deberíamos orar por ellos y ayudarles. A sus 59 años de edad, el hermano Nelson sintió que en esa reunión él debía estudiar el idioma mandarín. Aunque era un cirujano cardiovascular muy ocupado, solicitó el inmediato servicios de un tutor. Poco después de comenzar sus estudios, mientras se encontraba en una convención, el Dr. Nelson se encontró de improviso a un cirujano chino, el Dr. Wu Yi-kai. Debido a que el hermano Nelson había estado estudiando mandarín, entabló una conversación con el Dr. Wu. El deseo del Dr. Nelson de seguir al profeta dio como resultado la visita del Dr. Wu a Salt Lake City y que el Dr. Nelson viajara a China para dar conferencias y realizar operaciones quirúrgicas. Su amor por la gente de China y el amor y respeto de ellos por él creció. En febrero de 1985, 10 meses después de ser llamado al Quórum de los 12, el Elder Nelson recibió una llamada telefónica inesperada de China, rogándole que el Dr. Nelson viajara a Pekín
para operar el debilitado corazón de la cantante de ópera más famosa de China. Con el incentivo del presidente Hinckley, el elder Nelson regresó a China. La última operación quirúrgica que realizó fue en la República Popular de China. Hace apenas 2 años, en octubre de 2015, el presidente Russell M. Nelson fue nuevamente honrado con una declaración oficial que lo nombraba el viejo amigo de China. Ayer, escuchamos al presidente Russell M. Nelson, que ahora tiene 93 años, hablar de la súplica del presidente Thomas S. Monson, de que cada uno de nosotros estudiemos y meditemos el libro de Mormón con espíritu de oración. Tal como lo hizo cuando era un atareado cirujano cardiovascular que contrató a un tutor de idioma mandarín, el presidente Nelson aceptó de inmediato el consejo del presidente Monson y lo puso en práctica. Más que limitarse a leerlo, él dijo que hizo listas de lo que es el libro de Mormón, lo que afirma, lo que refuta, lo que cumple, lo que aclara y lo que revela. Curiosamente, esta mañana, como un segundo testigo, el presidente Henry B. Eyring también habló esta mañana acerca de la admonición del presidente Monson. ¿Recuerdan lo que él dijo? Como muchos de ustedes, oí las palabras del profeta como si fuera la voz del Señor dirigiéndose a mí. Y también, como muchos de ustedes, decidí obedecer esas palabras. Ruego que estos sean ejemplos para nuestra propia vida. Les prometo que cuando escuchen la voz del Señor dirigida a ustedes en las enseñanzas de esta conferencia general y luego sigan esas impresiones, sentirán la influencia del cielo sobre ustedes y su vida y la vida de quienes los rodean serán bendecidas. Durante esta conferencia, hemos pensado en nuestro querido profeta. Lo amamos, presidente Monson. Concluyo con las palabras que él pronunció desde este púlpito. Y creo que es una bendición, que pienso que es algo que él desearía darnos a nosotros si él estuviese con nosotros. Él dijo: al salir de esta conferencia, invoco las bendiciones del cielo sobre cada uno de ustedes y ruego que en sus casas, en su trabajo y en sus reuniones y en todas las cosas que ustedes hagan, él dijo al concluir: les amo, oro por ustedes, que el Señor les bendiga y que la paz y su promesa esté con ustedes ahora y siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro amado Padre Celestial, al concluir en esta conferencia, nuestro corazón están llenos de aprecio. Nos regocijamos en la luz que nos has dado. Agradecemos, Padre, por los profetas, incluyendo el presidente Monson. Estamos agradecidos por su ministerio. Pedimos que por favor le bendigas y también a él y a su familia. Pedimos y estamos agradecidos por Elder Hales, el ministerio que él ha ofrecido y dado. Pedimos que también bendigas a su familia. Padre, estamos agradecidos por aquellos que han sido ungidos, los profetas, videntes y reveladores. Estamos agradecidos por las palabras que nos han dado y la dirección que hemos recibido bajo ellos y la inspiración. Pedimos que nos bendigas para que podamos llevar a cabo aquellas cosas que hemos aprendido y escuchado. Estamos agradecidos por la luz que hemos recibido de esta conferencia y también por las palabras que se han dado a través de los mensajes y la música, que es como una oración a ti. Padre Celestial, bendícenos para seguir adelante y también que llevemos estas enseñanzas en nuestro corazón. Padre, esto pedimos en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén. This has been a broadcast of the 187th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.